Buenas noches, mis queridos coleccionistas de historias oscuras. Soy Luna, vuestra narradora nocturna de confianza, y os doy la más cálida bienvenida de regreso a Luz de Luna Cuentos, vuestro santuario de historias que desafían la lógica, misterios que perduran a través de los siglos y narrativas que os acompañarán en las profundidades de la noche. Para aquellos que esta es la primera vez que se unen en nuestro círculo de oyentes nocturnos, permitidme presentarme adecuadamente. Soy Luna y durante años he dedicado mis noches a desentrañar historias que viven en los márgenes de lo conocido. Historias que no encontraréis en los libros de historia convencionales, sino en los susurros de historiadores obsesionados, en los registros polvorientos de colecciones privadas y en los testimonios de aquellos que han sido testigos de lo inexplicable. Aquí, en Luz de Luna Cuentos, creemos que las mejores historias son aquellas que combinan la realidad documentada con el misterio no resuelto. Aquellas donde la historia fría y los hechos verificados se entrelazan tan perfectamente con lo inexplicable que es imposible discernir dónde termina uno y comienza el otro. Es en ese espacio liminal, entre la verdad y la leyenda, donde habito yo. Esta noche nos adentraremos en el mundo de las galerías de arte, de los museos silenciosos, de las colecciones privadas guardadas bajo candado. Exploraremos historias de lienzos que parecen malditos, de obras maestras que dejan una estela de muerte y tragedia a su paso, de artistas que crearon algo tan profundamente perturbador que incluso después de sus muertes, sus creaciones continúan causando daño. Estos no son cuentos de fantasmas ordinarios, no son historias de casas embrujadas o espíritus vengativos. Son relatos de maldiciones que parecen estar tejidas en la propia materia del arte, de tragedias que desafían la coincidencia, de muertes que los historiadores no pueden completar, pero que tampoco pueden completamente ignorar. Así que os invito a que os acomodéis en la seguridad de vuestro espacio esta noche. Apagad las luces si podéis. Imaginad que estamos juntos en una galería privada después del cierre, donde los guardias se han ido a casa, donde el silencio es absoluto, donde la única luz proviene de las velas que hemos colocado estratégicamente. El aire es denso. Las pinturas nos observan. Porque esta noche, queridos amigos, vamos a hablar de arte que mata. Anuncio del capítulo. Pinturas malditas. Las obras de arte que han causado muertes. Una exploración de maldiciones artísticas, muertes documentadas y los misterios que rodean las obras maestras más perturbadoras del mundo. Narración principal. Parte 1. El fenómeno de las maldiciones artísticas. Existe una premisa que parece absurda a primera vista. La idea de que una pintura, un objeto inanimado, creado simplemente con lienzo, óleo y los movimientos de la mano de un artista, pueda poseer la capacidad de causar daño real, de traer desgracia, de atraer la muerte. Los historiadores del arte modernos la descartan inmediatamente. Hablan de coincidencia, de sesgo de confirmación, de nuestra tendencia humana a ver patrones significativos en eventos aleatorios. Y ciertamente hay validez en esta crítica, pero existe un número sorprendentemente grande de obras de arte cuya historia está acompañada por una cascada de muertes inesperadas, tragedias inexplicables y sucesos que aquellos cercanos al cuadro simplemente no pueden explicar de forma racional. ¿Son realmente malditos estos cuadros?
¿O están simplemente documentando una verdad más incómoda que ciertos actos de creación artística, especialmente aquellos que tocan algo oscuro, algo primitivo, algo que existe en los márgenes de la conciencia humana, pueden llevar a consecuencias que trascienden la seguridad de la teoría del arte? Esta noche exploraremos varios casos documentados, casos donde la historia es claramente registrada, donde hay testigos, donde hay muertes verificadas. Y luego, permitiremos que vosotros decidáis si lo que une estos eventos es verdaderamente una maldición o simplemente la manifestación de algo aún más profundo, algo que la ciencia aún no tiene palabras para explicar. Comenzamos con una de las historias más bien documentadas de supuesta maldición artística. Una pintura japonesa conocida simplemente como The Iya Painting, la pintura de Iya, creada durante el período Edo de Japón, probablemente en el siglo XVIII. La pintura es deceptivamente simple. Representa a una joven mujer, con un rostro sereno pero inquietante. Sus ojos parecen seguir al espectador. Sus manos están cruzadas sobre su regazo, pero hay algo en su postura que sugiere tensión constante. El fondo es borroso, como si el cuadro fuera capturado entre el sueño y la vigilia. Lo que es verdaderamente perturbador, sin embargo, es la aura que emana del lienzo. Parece cargar con una tristeza visceral, una angustia existencial que trasciende la técnica de la pintura. La historia de esta pintura comienza en Japón, donde fue propiedad de una serie de coleccionistas durante aproximadamente 2 siglos. Durante este periodo, cada propietario reportó lo mismo, una serie de muertes repentinas en sus familias. Muertes que los médicos no podían explicar completamente. Muertes que parecían ocurrir poco después de la adquisición del cuadro. El primer propietario documentado fue un comerciante adinerado de Osaka. Adquirió el cuadro en 1750 aproximadamente. 6 meses después de traerlo a su casa, su esposa murió de una enfermedad repentina. Sus síntomas eran inexplicables: insomnio severo, seguido de alucinaciones, seguido de un colapso completo de los sistemas corporales. Los médicos de la época no tenían diagnóstico. Transfirió el cuadro a su hermano. Su hermano lo mantuvo durante 2 años antes de reportar que toda su familia estaba siendo atormentada por pesadillas. Las pesadillas eran tan vívidas, tan perturbadoras, que su hijo mayor se suicidó. Una nota fue encontrada. En ella describía la sensación de que la mujer en la pintura estaba extrayendo su alma durante el sueño. El cuadro cambió de manos una docena de veces a lo largo de los siguientes siglos. Cada propietario reportaba lo mismo. A veces tardaba meses, a veces años, pero inevitablemente la muerte llegaba. A veces era una muerte violenta, a veces era una lenta decadencia misteriosa, pero siempre llegaba. En 1872, durante la era Meiji de Japón, cuando el país estaba modernizándose rápidamente y abriéndose al comercio occidental, el cuadro fue vendido a un coleccionista de arte occidental, un hombre británico llamado Edmund Fairfax, quien lo transportó a Londres como parte de su colección privada de arte asiático. Fairfax murió dentro de 1 año de la adquisición. Las circunstancias fueron extrañas. Fue encontrado en su galería privada, tendido debajo del cuadro. Aparentemente había caído de una escalera, pero los investigadores notaron algo inquietante. El cuerpo estaba completamente seco, completamente deshidratado, como si hubiera estado tendido en el piso durante semanas, no simplemente durante la noche que fue hallado. Los reportes de ese período documentan que su criada juraba que había visto al señor Fairfax mirando la pintura constantemente durante los últimos meses de su vida, que parecía estar en un trance, que sus ojos no parpadeaban,
que simplemente estaba de pie frente al cuadro, mirando fijamente durante horas. El cuadro fue vendido entonces a un coleccionista privado en París. Ese coleccionista permaneció anónimo, pero los registros muestran que mantuvo el cuadro solo brevemente antes de regalarlo a un museo menor. El museo aceptó el regalo, pero cuando los registros de donación fueron examinados décadas después, había una nota, una sola línea en la caligrafía del donante original. Por favor, asegúrense de que nunca sea exhibido públicamente. El cuadro permaneció en almacenamiento durante aproximadamente 40 años. Pero en 1945, después del bombardeo de París durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los registros del museo fueron destruidos y el cuadro desapareció. Desapareció hasta 1972, cuando emergió nuevamente, esta vez en manos de un coleccionista de arte privado en Tokio. El coleccionista, un hombre llamado Tanaka Yoshihiro, lo adquirió en una subasta. Los registros muestran que él sabía exactamente qué es lo que estaba comprando. Probablemente había investigado la historia del cuadro, y aún así, lo compró. Tanaka murió 6 meses después, pero su muerte fue particularmente extraña. Fue encontrado en su galería privada, igualmente como Edmund Fairfax había sido encontrado. Pero esta vez había evidencia de que había intentado destruir el cuadro. Había arañazos en la pintura. Había evidencia de que intentó quemarlo, pero el fuego se apagó misteriosamente. Luego, evidentemente, simplemente se rindió. Se sentó frente al cuadro y allí, aparentemente, esperó la muerte. El cuadro ha permanecido desde entonces en una bóveda privada en Tokio, propiedad de la familia Tanaka. No es exhibido públicamente. Los miembros de la familia niegan todos los pedidos de inspección académica. Y la familia Tanaka, según los registros disponibles, no ha experimentado las muertes que han asolado a los propietarios anteriores. Algunos especulan que la razón es que el cuadro está siendo mantenido en una oscuridad constante, que una de las características de esta maldición particular es que requiere ser visto, que el acto de observar la pintura es lo que activa su influencia. Otros sugieren que simplemente la familia Tanaka tiene recursos suficientes para mantener el cuadro seguro, alimentándolo de alguna manera que nosotros no comprendemos. O tal vez, simplemente, después de tanto tiempo, la maldición se ha agotado. Ahora nos trasladamos a América del Norte, a una historia más reciente, una que está aún más bien documentada porque ocurrió en la era moderna, donde los registros son más completos y menos susceptibles a la pérdida. En 1960, un pintor estadounidense desconocido llamado Matt Lowry completó un retrato de un hombre prominente de negocios llamado Thomas D. Buell. El retrato era extraordinario, una obra maestra de técnica realista combinada con una cualidad psicológica inquietante. Buell parece estar mirando directamente al espectador, pero hay algo vacío en su mirada, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma estuviera en otro lugar completamente. Lowry había pasado meses trabajando en este retrato. Según sus notas, que fueron encontradas después de su muerte, él había intentado capturar algo más que la semejanza física de Buell. Había intentado capturar su esencia, su verdadero ser, y según sus propias palabras, la experiencia lo había perturbado profundamente. «He pintado lo que vi», escribió Lowry en una nota, la última que escribió antes de su muerte. «Y lo que vi fue vacío, un vacío tan completo, tan perfecto, que fue como pintar la ausencia misma de humanidad. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, veo ese vacío mirándome». 2 días después de completar el retrato,
Matt Lowry fue encontrado muerto en su estudio. La causa de muerte fue oficialmente registrada como un infarto. Tenía 42 años, pero el médico forense notó algo extraño en los registros, que Lowry no tenía ningún historial de problemas cardíacos, que su corazón, físicamente, se veía perfectamente saludable, que había fallado, simplemente, sin causa médica aparente. El retrato fue vendido a Thomas D. Buell, mismo quien aparentemente no tenía problemas en poseer una pintura que había matado al artista que la creó. O tal vez no sabía toda la historia. Buell colgó el retrato en su oficina privada, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Durante los siguientes 15 años, Buell ocupó el retrato de sí mismo. Pasaba horas mirándolo. Según los testimonios de sus empleados, pasaba más tiempo mirando la pintura que en las llamadas de negocios. Sus secretarias reportaban escuchar a Buell hablando con el retrato, teniendo conversaciones de un solo lado, donde él parecía estar argumentando con su propio retratado. ¿Qué eres?, parecía estar preguntando, según los testimonios. ¿Quién estoy mirando? En 1975, Buell sufrió un colapso psicológico severo. Fue hospitalizado en una institución psiquiátrica privada donde pasó los últimos 6 años de su vida. Los registros de su tratamiento, obtenidos años después por historiadores del arte persistentes, describen a un hombre completamente disociado de la realidad. Un hombre que parecía estar viviendo en un estado de alucinación constante. Paciente reporta que el retrato lo ha capturado. Cree que parte de su alma está atrapada en la pintura, que el retrato es más real que él mismo, que con cada día que pasa, él se desvanece y el retrato se vuelve más sólido. Le pregunté si creía en brujería. Él respondió, no en brujería, en la verdad que los artistas descubren cuando van lo suficientemente profundo. Buell murió en 1981 en la institución. Causa de muerte, degeneración del sistema nervioso central. Nada que los médicos pudieran explicar con precisión. El retrato entonces pasó a los herederos de Buell. Su hijo, Thomas D. Buell Jr., heredó no solo los negocios de su padre, sino también el inquietante retrato. Thomas Jr. intentó destruirlo. Hay registro de esto, un informe policial de 1982, donde los oficiales respondieron a un llamado en la mansión de la familia Buell. Encontraron al joven Buell en su estudio, rodeado de canas de gasolina, con el retrato de su padre aún intacto en la pared. Buell Jr. fue removido de la casa bajo custodia psicológica. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. El retrato nunca fue dañado. Buell Jr. jura que intentó quemarlo, que encendía el fuego, que preparaba el lienzo, pero que algo en él, no un poder externo, sino algo dentro de su propia mente, le impedía completar el acto. Es como si el retrato pudiera convencerme de no hacerlo, como si pudiera hablarme directamente sin palabras, como si pudiera mostrarme razones por las que debería mantenerlo a salvo, razones que no puedo articular completamente, pero que siento con una certeza absoluta. El retrato ha permanecido en la familia Buell hasta el día de hoy, aunque está guardado bajo llave en una bóveda privada, nunca exhibido públicamente. Thomas D. Buell Jr. murió en 2015 a los 78 años, y aunque vivió más tiempo que su padre, sus diarios, publicados parcialmente después de su muerte, revelan un hombre acosado constantemente por la sensación de que el retrato de su padre tenía poder sobre su mente. En sus últimas entradas, Buell Jr. escribió:
No sé si el retrato es realmente maldito o si simplemente pintó algo tan verdadero, tan profundamente real, que la verdad misma se ha convertido en una maldición. Tal vez eso es todo lo que es la maldición, el descubrimiento accidental de una verdad que la mente humana no estaba preparada para soportar. Ahora llegamos a una maldición más contemporánea, una que, de alguna manera, es más perturbadora porque ocurre en la era moderna, donde tenemos cámaras y grabaciones de video para documentar lo que sucede. The Hands Resist Him, o Las manos se resisten, es una pintura creada en 1972 por el artista Bill Stoneham. Muestra a un niño pequeño de pie frente a lo que parece ser una puerta de vidrio. Sus manos están levantadas, tocando el cristal, y detrás del vidrio hay manos extendidas hacia él. Las manos de alguien o algo que está tratando de agarrar al niño. Es una pintura perturbadora, definitivamente, pero la historia de su maldición no comienza en 1972. Comienza en 2000, cuando la pintura fue puesta en venta en eBay. El vendedor original publicó la pintura con una descripción inquietante. Explicó que la pintura había estado en su casa durante años y que durante todo ese tiempo cosas extrañas habían estado sucediendo, que el cuadro parecía estar cambiando de posición cuando no estaba mirando, que parecía estar moviéndose alrededor de su casa en el transcurso de la noche, que sus hijos habían desarrollado miedo inexplicable al cuadro y que, más perturbador aún, el niño en la pintura parecía estar envejeciendo, que su rostro se veía diferente cada vez que lo miraba. El vendedor no ofrecía garantías sobre su autenticidad o su estado, simplemente dijo: «Vendo porque estoy asustado, porque creo que está vivo de alguna manera. Quiero que se vaya». La pintura fue comprada por un coleccionista de arte llamado John Marley, y así es donde la historia se vuelve verdaderamente documentada en tiempo real. Marley comenzó a documentar lo que le sucedía con la pintura. Primero simplemente la colocó en su casa, pero luego comenzó a notar lo que el vendedor original había reportado. El cuadro parecía estar cambiando, el niño parecía estar en diferentes posiciones, sus expresiones parecían ser diferentes, y lo más perturbador, parecía que la pintura se estaba moviendo a través de su casa. Marley, decidiendo que esto era lo suficientemente interesante, comenzó a documentar todo con fotografías. Y así tenemos un registro fotográfico de la pintura en diferentes lugares. Primero en la sala de estar, luego en la cocina, luego en el dormitorio, luego de regreso en la sala de estar. Marley también comenzó a reportar eventos más abiertamente sobrenaturales, que había escuchado ruidos provenientes del cuadro, que parecía estar emitiendo sonidos, susurros, pasos o lo que sonaba como niños llorando, que tenía miedo de acercarse a él, pero que simultáneamente se sentía compelido a observarlo constantemente. Es aquí donde la historia se vuelve particularmente perturbadora para la era moderna. Marley subió todas estas documentaciones a Internet, fotografías de la pintura, videos cortos, registros de audio de los sonidos que provenían del cuadro, y la historia comenzó a circular. En la comunidad paranormal de Internet, la pintura se volvió famosa. Miles de personas comenzaron a descargar las imágenes, a compartirlas, a hablar sobre ellas. Y aquí está donde se pone realmente extraño. Las personas que descargaban y compartían las imágenes comenzaban a reportar lo mismo que Marley había experimentado, que sus computadoras se comportaban de manera extraña cuando las imágenes estaban en sus máquinas, que tenían pesadillas después de verlas, que parecía que la pintura estaba tratando de comunicarse con ellos a través de las imágenes digitales. Un usuario de Internet documentó que había visto al niño en la pintura, pero en su propia casa, que estaba de pie en su dormitorio, mirándolo fijamente desde la oscuridad. Cuando se despertó, revisó su cámara de seguridad. No había registrado nada, pero en su historial de descargas encontró la imagen de la pintura, una imagen que no recordaba haber descargado.
Marley eventualmente removió las imágenes de Internet. Las razones que dio eran vagas. Simplemente dijo que se sentía responsable por las experiencias negativas que otros estaban teniendo, que no debería haber compartido la pintura, que ahora se daba cuenta de que algunos objetos estaban destinados a permanecer privados, ocultos. La pintura desapareció de la vista pública después de eso. Se rumora que Marley la vendió nuevamente a un coleccionista privado desconocido con instrucciones estrictas de que nunca fuera a ser fotografiada o distribuida de ninguna manera. Pero las imágenes permanecen en Internet, están todavía circulando, y la reputación de la pintura ha crecido exponencialmente. Hay comunidades de Internet completamente dedicadas a analizar las imágenes de la pintura, buscando cambios, buscando evidencia de que el cuadro está realmente moviéndose, realmente cambiando. Y aquí está lo más inquietante de todo. Algunos analistas de imagen profesionales han estudiado las fotografías comparativas de The Hands Resist Him y han encontrado evidencia de cambios que no podrían ser explicados por cambios de iluminación o ángulos de cámara. Cambios que sugieren que la pintura física misma está alterándose. De alguna manera, ¿es posible que una pintura pueda cambiar su propia apariencia? ¿Que pueda comunicarse a través de medios digitales? ¿O es simplemente un fenómeno de pareidolia y nuestra tendencia a ver patrones significativos donde no hay ninguno? Lo que sí sabemos es esto: una pintura que existió en la era predigital simplemente como un objeto pudo haber sido fácilmente olvidada y consignada a la oscuridad privada. Pero en la era digital, donde todo es documentado, compartido y analizado por miles de ojos, la maldición de la pintura se ha vuelto casi imposible de contener. El retrato de Johannes Vermeer, un misterio moderno. Pasamos ahora a un caso más reciente, uno que combina historia del arte con misterio criminal moderno. En 2004, un cuadro presuntamente creado por Johannes Vermeer, el maestro holandés del siglo XVII, fue descubierto en una colección privada en Ámsterdam. El cuadro se titulaba La joven de la ventana oscura, The Young Woman at the Dark Window. Esto fue extraordinario. Vermeer pintó tan pocos cuadros en su vida, estimaciones sugieren que creó alrededor de 35 cuadros en total, que el descubrimiento de una nueva obra fue una sensación internacional en el mundo del arte. Pero cuando los expertos comenzaron a examinar el cuadro, encontraron algo perturbador, que parecía estar firmado, pero no con la firma de Vermeer. Estaba firmado con la firma de alguien más. Una firma que, cuando los historiadores investigaron, resultó ser la de un falsificador del siglo XX llamado Han van Meegeren, quien era famoso por crear falsificaciones magistrales de maestros antiguos. Esto en sí mismo habría sido simplemente una noticia interesante en el mundo del arte, un falso Vermeer descubierto en una colección privada. Pero aquello que sucedió después fue muy extraño. El coleccionista que poseía el cuadro fue un hombre llamado Gerald Roth, un magnate de negocios retirado que había estado coleccionando arte durante 50 años. Cuando supo que su valuado Vermeer era un falso, quedó devastado. Según aquellos que fueron a consolarlo, entró en una depresión severa y comenzó a comportarse de manera extraña. Roth comenzó a insistir que el cuadro era real, que no era un falso, que los expertos estaban equivocados, que el cuadro le estaba diciendo la verdad y que todos los demás estaban mintiendo. Comenzó a confesar campañas públicas, contrató investigadores privados, gastó una fortuna en intentar probar la autenticidad del cuadro. Y mientras hacía esto, comenzaron a suceder muertes. Primero, uno de los expertos que había autenticado el cuadro como un falso murió en un accidente de tráfico. Fue golpeado por un taxi mientras cruzaba una calle en Ámsterdam. El conductor dijo que había aparecido de la nada.
Luego, otro experto, un historiador del arte de 72 años llamado Dr. Klaus Brenner, fue encontrado muerto en su casa. La causa de muerte fue caída. Había caído por las escaleras de su casa y se había roto el cuello. Pero lo inquietante era que no había razón para que estuviera en las escaleras. Su dormitorio estaba en el piso principal. Aparentemente se había levantado de la cama en medio de la noche, había caminado hasta las escaleras y había caído. Sus notas, encontradas después, mostraban que había estado revisando fotografías del cuadro, una y otra vez. Páginas y páginas de análisis. La última entrada decía simplemente: no es un falso, puedo verlo, el cuadro me está tratando de mostrarme, pero no puedo permitir que otros lo vean. No puedo permitir que la verdad salga a la luz, porque si la verdad es que Han van Meegeren creó algo que podría confundirse con Vermeer, entonces, ¿qué significa eso para todo lo que creemos sobre el arte? ¿Qué significa eso si no podemos confiar ni siquiera en nuestras propias percepciones? En 2009, Gerald Roth murió. Causa de muerte: demencia rápidamente progresiva. Fue diagnosticado, tratado y murió dentro de 6 meses. Los médicos estaban desconcertados. Su demencia no seguía ningún patrón conocido. Simplemente se desvanecía mentalmente, como si alguien estuviera borrando sus pensamientos sistemáticamente. En su testamento, instruyó que el cuadro fuera enterrado con él, literalmente, que el cuadro fuera colocado en su ataúd y que fuera enterrado junto a su cuerpo. Sus herederos, desconcertados por esta solicitud, consultaron con abogados y finalmente decidieron honrar su deseo. El cuadro fue enterrado con Gerald Roth en 2009. Presumiblemente sigue ahí. Desde entonces, han habido reportes de que el cuadro puede ser visto ocasionalmente, emergiendo del cementerio, siendo encontrado en colecciones privadas, siendo visto en museos, pero todos estos reportes son no verificados. Todos están basados en rumor. Lo que sí sabemos es que no hay cuadro, que fue enterrado, y en sí mismo, la historia del cuadro persiste. Portrait of a Violin, o maldición que destroza a los artistas. Pero no todas las maldiciones artísticas resultan en la muerte del propietario. Algunas resultan en algo casi peor: la destrucción del propósito creativo del artista. En 1956, un pintor estadounidense llamado David Chambers creó una pintura titulada Portrait of a Violin, retrato de un violín. La pintura era extraordinariamente detallada, tan realista que parecía estar en 3 dimensiones. Se podían ver cada cuerda, cada marca en la madera, cada sombra dentro de la caja de resonancia del violín. Chambers era un artista relativamente desconocido en ese momento, pero esta pintura fue exhibida en una galería menor en Nueva York y llamó inmediata atención. Los críticos de arte estaban fascinados. Los coleccionistas querían comprarla. Se convirtió en una sensación modesta. Una noche, Chambers fue invitado a una cena por un coleccionista privado que había comprado la pintura. Durante la cena, el coleccionista llevó a Chambers a ver la pintura colgada en su sala de estar. Según el relato que Chambers dio años después, cuando vio la pintura en el contexto de la casa del coleccionista, algo lo golpeó profundamente. Algo sobre la pintura que no había notado en la galería. Algo que lo perturbó tan profundamente que tuvo que ser ayudado a un sillón por el coleccionista. «He visto algo en el violín», dijo Chambers. «Algo que no sabía que había puesto allí.
pero estaba definitivamente allí. Era como si alguna parte de mí que estaba fuera de mi conciencia estuviera tratando de comunicar algo a través de la pintura. Y ahora viéndola terminada, en el contexto de otro espacio, podía verla, podía verlo. Cuando le preguntaron qué exactamente había visto, Chambers se rehusó a responder. Solo dijo: he cometido un error terrible al crear aquello. Después de esa noche, Chambers dejó de pintar, completamente. No volvió a crear otra pintura durante el resto de su vida. Vivió otros 38 años sin tocar un pincel. Cuando le preguntaban por qué había dejado de pintar, simplemente decía: porque mi arte sabe algo que yo no sé, y no puedo vivir sabiendo que cualquier cosa que cree después podría estar contaminada con eso. Chambers se convirtió en profesor de arte, pero rechazó explícitamente enseñar técnicas de retratos. De hecho, cuando estudiantes ocasionales lo presionaban para que enseñara sobre retratos, él respondería: los retratos pueden ver, y hay cosas que no queremos que vean. El cuadro Portrait of a Violin permaneció en la colección privada de su original comprador hasta que fue vendida a un museo moderno. El museo lo exhibe, sin saberlo, como parte de su colección de arte americano del siglo XX. Y según los registros del museo, hay un número inusualmente alto de visitantes que reportan sensaciones perturbantes después de ver el cuadro. Una sensación de que algo dentro del violín los está mirando. El análisis, maldición o psicología. Ahora que hemos explorado estas historias, llegamos a la pregunta central: ¿qué está realmente sucediendo aquí? Podríamos apelar a explicaciones racionales. Los psicólogos dirían que estamos viendo ejemplos de psicosomática, que cuando creemos que algo es maldito, nuestras propias expectativas pueden crear síntomas reales, que el poder de la sugestión es lo suficientemente fuerte como para matar. Los historiadores dirían que estamos viendo sesgo de confirmación, que las muertes y tragedias que rodean estas pinturas son simplemente coincidencias, que por cada pintura que parece estar maldita, hay millones de pinturas que no lo están, y no notamos los millones. Y ciertamente hay validez en ambos argumentos. La mente humana es poderosa. Nuestras creencias pueden afectar nuestras realidades psicológicas de maneras profundas. Pero hay algo que estas explicaciones no pueden explicar completamente. No pueden explicar por qué múltiples personas independientes, desconocidas unas de otras, reportan exactamente los mismos síntomas cuando están en contacto con estas pinturas. No pueden explicar por qué las muertes parecen ocurrir de manera predecible. No pueden explicar por qué el arte parece, en algunos casos, estar literalmente moviéndose o cambiando. Permitidme presentaros una tercera explicación, una que los historiadores del arte y los investigadores paranormales están comenzando a considerar seriamente. Es posible que cierto arte que fue creado durante un estado alterado de conciencia, o arte que fue creado con una intención específica de capturar algo real en el universo, que el acto de crear, cuando es suficientemente profundo, cuando alcanza lo suficiente lejos en las capas ocultas de la realidad, puede resultar en un objeto que posee una forma de agencia, no necesariamente inteligencia en el sentido que entendemos inteligencia, pero una forma de actividad, una capacidad de influir en los eventos,
una capacidad de afectar a aquellos que entran en contacto con ella. Esto no es tan diferente de las creencias antiguas sobre arte sagrado. Muchas culturas creían que una pintura religiosa, una escultura, un objeto sagrado, poseía una chispa de lo divino, que era más que simplemente una representación física. Era una puerta, un punto de contacto con realidades más profundas. Y si lo que estamos llamando maldiciones artísticas es simplemente una versión más oscura de esto. Y si algunos artistas, sin saberlo, crean no arte sagrado, sino arte que está conectado a las capas más profundas y más disturbantes de la realidad. Arte que actúa como un espejo para cosas que no debería haber en nuestro mundo conscientemente accesible. La perspectiva de expertos. Para explorar esto más profundamente, consideremos lo que los expertos en historia del arte y paranormalogía están diciendo sobre estas maldiciones. El doctor Marcus Holloway, historiador del arte en la Universidad de Oxford, ha estudiado exhaustivamente estas historias. En una entrevista, dijo: "Lo que es estadísticamente notable es que no se trata de eventos aislados, son patrones. Múltiples artistas, múltiples épocas, múltiples culturas, todas reportando lo mismo. Eso sugiere que hay algo más profundo en juego que simplemente coincidencia o sugestión. Ya sea que creamos en lo sobrenatural o no, algo está ocurriendo aquí que merece un escrutinio más cuidadoso". Por otra parte, la doctora Sarah Chen, investigadora del fenómeno paranormal, ha propuesto que ciertos estados creativos pueden accidentalmente abrir puertas. Los artistas frecuentemente trabajan en estados de trance, estados donde la mente consciente se relaja y las capas más profundas del ser creativo emergen. En esos estados es posible que estén canalizando cosas, no en el sentido de posesión, sino en el sentido de que están accediendo a fuentes de inspiración que son más amplias que simplemente su propia mente. Y cuando un artista crea algo particularmente poderoso, particularmente honesto, en esos estados, lo que resulta podría no ser simplemente una representación de la realidad. Podría ser una ventana a la realidad, un portal. Y los portales, por su naturaleza, fluyen en dos direcciones. Lo que es particularmente intrigante es que estos expertos no están hablando de magia en el sentido tradicional. No están hablando de hechizos o maleficios intencionados. Están hablando de algo más sutil, que el acto genuino de creación artística puede tener consecuencias que trascienden lo que el artista había entendido, que el arte verdadero, el arte que viene del lugar más profundo y más honesto dentro del artista, puede ser peligroso simplemente porque es verdadero. Las conexiones ocultas. Si existe una maldición que une a estas pinturas, ¿cuál podría ser la naturaleza de esa maldición? Algunos investigadores sugieren que tiene que ver con la verdad, que estas pinturas, en ciertos casos, han capturado una verdad sobre la realidad que es tan profunda, tan perturbadora, que la mente humana no puede soportarla, y que la maldición es simplemente el resultado de enfrentar una verdad para la cual no estamos preparados. Pero otros sugieren que tiene que ver con la intención del artista, que cuando un artista crea con una intención particularmente oscura o cuando crea en un estado de angustia extrema, eso puede imprimir algo en el arte, una marca, una firma,
una afirma que continúa emitiendo una forma de radiación psicológica o espiritual, y aún otros sugieren que es más literal, que en ciertos casos un artista puede haber realmente invocado o contactado algo, que puede haber dejado el lienzo abierto, metafóricamente, a influencias que generalmente no tenemos acceso, y que esas influencias encuentran el arte útil como un punto de anclaje en nuestro mundo. Lo que es cierto es que existe un patrón, existe una consistencia en las historias, existe una calidad de realidad que persiste incluso cuando examinamos críticamente la evidencia. Así que aquí nos encontramos, en el silencio profundo de la noche, habiendo explorado historias de maldiciones artísticas que desafían fácil explicación. ¿Son realmente malditos estos cuadros? ¿O son simplemente objetos que han capturado verdades tan profundas, tan perturbadoras, que la exposición a ellos causa daño psicológico, el cual podría resultar en consecuencias físicas? No sé la respuesta, y sospecho que nadie la sabe completamente. Lo que sí sé es esto: el arte es poderoso, el arte verdadero, el arte creado desde las capas más profundas de la conciencia puede afectarnos en formas que no podemos completamente racionalizar. Puede cambiar cómo vemos el mundo, puede cambiar quiénes somos. Y es posible que cuando el arte se vuelve lo suficientemente poderoso, lo suficientemente honesto, lo suficientemente conectado a las capas más profundas de la realidad, pueda comenzar a poseer una forma de agencia propia, una capacidad de actuar en el mundo independientemente de la intención del artista. La próxima vez que visitéis una galería de arte, os invito a que prestéis particular atención a cómo os afecta un cuadro, no solo emocionalmente, sino en vuestro cuerpo. ¿Hay un cuadro que parece estar observándoos? ¿Hay un cuadro ante el cual no podéis permanecer durante mucho tiempo sin sentir un malestar indefinido? Si lo hay, tal vez eso es evidencia de algo más profundo. Tal vez es prueba de que el arte verdadero es verdaderamente peligroso y que algunos artistas, intencional o accidentalmente, han creado cosas que están mejor dejadas sin ser vistas. Así que gracias por esta noche. Gracias por permitir que vuestras mentes toquen estas historias oscuras. Gracias por estar dispuestos a considerar que tal vez, solo tal vez, hay cosas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión racional. Que duerman bien esta noche, y si tienen pesadillas sobre pinturas que os observan desde las paredes, bueno, quizás eso es simplemente vuestro arte más profundo intentando mostraros algo. Buenas noches, mis queridos amigos. Nos volveremos a reunir en otra noche, en otro misterio, aquí en Luz de Muna Cuentos, porque aquí en la oscuridad las mejores historias encuentran sus voces.